Santiago, muchas gracias por estar aquí en el programa conmigo. No, al contrario, José, gracias por la invitación. Por prestar tu casa, está preciosa. Tu set, que es un set fantástico, además, gamer y geek, que a mí me encanta. Me encanta, o sea, me confieso completamente fan del mundo gamer, aunque retirado, pero bueno, ahí como los volcanes, inactivo, Claro. inactivo. Oye, para empezar un poquito el programa, ¿vale? A mí me gustaría empezar por la parte que entiendo que es la que mejor conoces, que es el mundo emprendedor, Es correcto. ¿vale? Eh, Hay algo que a mí me llama mucho la atención y son tus inicios, que es, te vas a Mountain View, ¿no? A vivir, empiezas a buscarte la vida allí como cualquier otro que se vaya a picar piedra y acabas fundando Mexican.vc. Correcto. ¿Qué es Mexican.vc? Pues mira, si quieres incluso dando unos pasitos como para atrás, porque eso ya fue como la mitad un poco de la historia, ¿no? Ok, Así como, vale. como para poner el contexto, o sea, crezco en un núcleo familiar hiperemprendedor. Mi papá viene haciendo empresas de tecnología toda la vida y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, siempre con mucho apoyo de mi mamá. Y entonces me toca ver eso desde el núcleo familiar. Lo mamas desde pequeño. Correcto. Y un poquito por lo mismo estuve en contacto con la tecnología desde que tengo memoria y empecé a programar un poquito como por ayuda de mi papá y algunas otras cosas. Entonces, pues realmente empiezo a poner sitios en internet desde el 99, 2000, toda la década del 2000 al 2010, pues trabajo haciendo tecnología para agencias, un poquito como el mundo en el que estás tú, para gobiernos, para empresas de diferente tipo. Y empiezo a hacer muchos proyectos que ya se habían como que atorado y que tenían un lanzamiento y era como ya emergente, que tenían así, oye, me urge, necesito sacar esto dentro de una semana. Y aprendo a hacer, junto con muchas otras personas que nos terminamos conociendo, aprendí a hacer esos proyectos muy rápido, iteraciones de tomar algo, a veces tirar lo que tenían o Empezar de cero. tomarlo y tratar de arreglarlo y hacer en una semana lo que quizá no habían podido hacer en 3, 6 o a veces más meses Esto aquí en México. acá en México. Y entonces, ya por ahí del 2008, 2009, justamente sale la oportunidad termino la universidad y sale la oportunidad de irme a trabajar en una startup allá. Ok. Y incluso antes de haberme ido, desde el 2007, habíamos empezado a formalizar esa comunidad de programadores aquí en México. Pues cuando llego a Estados Unidos, aparte de estar trabajando en una startup, que pues es toda una experiencia normalmente bastante intensa, me iba también a un espacio que se llamaba un hackerspace, que se llamaba Hacker Dojo, Ok. en las noches a programar y conocer a otros programadores que también tenían mucho que ver con las mismas comunidades que habíamos empezado aquí en México, nos inspirábamos en ellos, ¿no? Entonces como que de repente ser parte de esa comunidad fue muy bonito. Eran tus ídolos. Exacto, tal cual. Y yo me sentía como haber pasado como de jugar en el llano a un estadio, ¿no? Y muchos de ellos empezaron a ver que hacíamos cosas muy serias, ¿no? Que estábamos haciendo las cosas bien y que estábamos también muy constantemente recibiendo visitas de la comunidad de México allá. Y nos empezaron a preguntar, oye, ¿y cómo es que toda esta gente que tiene muchas habilidades, que tiene ganas, que tiene talento, no está haciendo emprendimiento tiempo completo, ¿no? Todo el mundo platica que está tratando de ahorrar, que está buscando la forma de emprender. Y pues si hay gente tan talentosa, ¿por qué no hay más startups? ¿No? Y empezamos a jugar mucho con esa idea. Nos dimos cuenta de que una de las cosas que faltaba era el acceso a capital, ¿no? O sea, que gente invirtiera, era parte importante, pero no era lo único. Porque si lo piensas, pues nosotros conocíamos a gente de allá que salía de Stanford con 150,000, 200, 300,000 dólares de deuda y en vez de buscar un trabajo, se fondeaba de su tarjeta de crédito por 3 meses para arrancar algo, ¿no? Entonces, y luego aquí tenías muchísima gente que quizá o había ido a una universidad pública o privada, pero salía sin una deuda, en parte porque la familia había pagado por gran parte de esto, que quizá vivían todavía en casa de sus padres, que quizá no pagaban la comida y te decían, no, no puedo emprender porque no hay dinero, ¿no? Y es como que un poco raro, ¿no? Y entonces, pues empezamos a jugar mucho con todos esos temas, nos dimos cuenta de que sí, podíamos traer acceso a capital y un poquito como mostrar el caminito entre todos, ir construyéndolo si hacíamos un fondo, ¿no? Entonces, en el 2011, junto con otras 3 personas muy, muy valientes y muy atrevidas, pues nos aventamos a empezar un fondo que fue Mexican VC. Levantamos $250,000 y de otros 4 inversionistas, los 4 de Estados Unidos. Y de ahí nos aventamos a hacer una convocatoria pública a la comunidad que teníamos ya aquí en México para que vinieran proyectos. Vienen 70 proyectos, analizamos algunos cuantos, terminamos con un grupo de 15 y al final hacemos la decisión de invertir en 7.
Entonces, todo 2011 trabajamos con esos 7 proyectos y eso es lo que nos lleva a, ahora 7 años después, a haber invertido en ya 130 empresas. 130 empresas. 133 y en las próximas semanas vamos a llegar a 150. O sea, porque lo hacemos como en grupos de empresas y acabamos de tomar 11 nuevas. Entonces, sí. O sea, vais adquiriendo como batches de empresas en los que invertís. Justamente le llamamos batches. Abrimos una convocatoria cada 6 meses. Empresas aplican con nosotros, las analizamos como lo hicimos en el 2011 y tomamos a entre 10 y 15 de ellas para invertir. Ahorita invertimos $60,000 y acompañamos esa inversión con 16 semanas donde se mudan a nuestras oficinas y les damos pues 3 cosas, ¿no? Uno, la comunidad de todo el portafolio que hemos ido construyendo, de inversionistas que han invertido en nosotros y de aliados para que puedan realmente pues, acelerar mucho el crecimiento con eso. El segundo es un tema de contenido donde tenemos entre 1 y 2 mentores internacionales y también como 1 o 2 mentores nacionales que vienen cada semana a hacer una serie de sesiones, que no es como una escuela, o sea, no es tiempo completo tomar clases ni nada, son como 6 horas a la semana de contenido. Y la última cosa es seguimiento de nosotros mismos, o sea, tenemos una junta semanal donde vemos una cierta metodología interna que hemos ido construyendo para identificar los retos más importantes que tiene la empresa y poder concentrar más recursos en resolverlos, ¿no? Creo que muchas veces un error que cometemos cuando estamos emprendiendo es que le dedicamos mucho tiempo a las partes que nos apasionan Normal. y a veces dejamos un poquito atrás las partes que más nos retan. Nosotros tratamos de cambiar esa ecuación para decir, oye, pues para aumentar las probabilidades de éxito y disminuir las de fracaso, necesitamos resolver los problemas, porque si nada más hacemos las partes donde nos sentimos más cómodos, muchas veces tienes estas cosas que crecen muy bien en donde son buenos y lo demás lo dejas allá atrás, ¿no? La zona de confort siempre es más cómoda de afrontar, ¿no? Claro. Entonces, Es pues lógico. esa ha sido la historia. Me siento muy afortunado de haber podido ser parte hasta ahora y cómo se ve hacia adelante. Pues de realmente todo un ecosistema que se ha ido formando alrededor del tema de startups, empresas de tecnología. No somos los únicos en el mercado. Esto es un trabajo en equipo que tiene que ver con otros fondos, con otras entidades que ayudan a construir el ecosistema. Y nosotros, pues ahora sí que somos como hasta cierto punto un coach que está como al lado, ¿no? Del partido. Okay. Y pues realmente los que se merecen todo el spotlight y normalmente son los que están pues luchando la batalla todos los días, pues son todos estos emprendedores y emprendedoras que están pues poniendo toda su vida en pausa Por por supuesto. 3, 5, 8, 10 años para echar a andar un proyecto que normalmente tiene todas las posibilidades de fracasar, ¿no? Así es, ¿no? Claro. Por qué fracasan los proyectos? Es una pregunta muy interesante y creo que hay muchos clichés y esos clichés a veces tratan de encontrar como que muchas razones diferentes. Y yo lo que hemos tenido la oportunidad, digo, de estas 150 con las que hemos trabajado, 40 han fracasado y obviamente cada una ha sido una historia difícil para nosotros, para los founders, para 40 todo. de 150 es un porcentaje buenísimo, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Y digo, obviamente hay algunas otras que irán en camino hacia tristemente fracasar. Y la realidad es que todos los proyectos fracasan, o te diría que de los 40 quizá 39 han fracasado en el momento en el que se acabó el dinero. Y muy de cerca o casi inconfundible cuando se acabó la energía. Entonces, de la real inercia que traía el equipo fundador, ¿no? Entonces, las razones por las que llegas a ese punto son un poco diversas, pero normalmente tienen que ver con un mal manejo de los recursos, ya sea gastar de más cuando no debías o no ser capaz de atraer los recursos que necesitabas para el problema que tienes enfrente. Y eso es algo que lo vas viendo, ¿no? Con el tiempo. O sea, Empiezan a agotarse. de repente ves que, oye, quedan 6 meses de caja o quedan 3 meses de caja. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Oye, ¿por qué estás gastando en eso que hoy no está funcionando? Y la segunda razón fuerte de por qué muchas veces esto no sucede, y lo decía un poquito al principio, tiene que ver también con no afrontar estos problemas grandes de frente, con sinceridad, con buena comunicación con los demás, que eso lleva o a una frustración de que no estás avanzando, o a veces a que dentro del mismo equipo haya problemas, ¿no? Entonces, pues mucho de eso es lo que tratamos de trabajar nosotros cuando invertimos en un proyecto. Pues siempre tenemos una primera reunión la primera semana después de que hacemos el compromiso de inversión, incluso antes de firmar, ¿no? Porque una vez que nosotros hacemos un compromiso, pues nuestra reputación está Ya, ahí y la nunca palabra nos... está dada. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, realmente como funciona en estos casos, que tenemos una primera reunión donde decimos, ok, ya, somos socios, estamos del mismo lado de la mesa, ahora sí cuéntanos todos los retos, porque no hay ninguna empresa
en ninguna etapa, y mucho menos en la etapa temprana, que no tenga problemas, ¿no? Y de ahí empezamos a tratar de entenderlos y rápido tratar de conspirar para resolverlos, ¿no? O sea, muchas veces, o más bien casi nunca vamos a ser nosotros los que estamos resolviendo esos problemas, más bien traemos recursos a la mesa, ya sea gente que ya lo ha resuelto o un buen contacto en la industria que nos pueda dar un punto de vista que quizá no te da normalmente tu cliente, ¿no? O sea, muchas veces tu cliente no te dice exactamente por qué no te está comprando o por qué hay esa situación y de ahí trabajamos. Realmente quiero volver un poquito a lo que acabas de decir, porque me parece muy interesante. Dices que en estas fases los problemas suelen ser a veces porque uno no quiere hacer la cosa más incómoda y por temas de comunicación. De eso puedo vislumbrar que lo más importante es tener conversaciones incómodas entre la gente del equipo. Correcto. Sí, o sea, muchísimo de lo que hacemos con los emprendedores y con las empresas, pues tiene que ver con tocar esos temas que a veces no son fáciles de tocar. Y digo, justo como que el libro de Difficult Conversations, que es un libro que se lo recomiendo a todo el mundo, es un libro de el grupo de negociadores de Harvard, que te da un framework muy sencillo de cómo aproximar ese tipo de conversaciones. Entonces sí, lo recomendamos todo el tiempo, así que sí, es parte importante de lo que hacemos. Es parte importantísima. En el mundo emprendedor, ¿qué cosa se suele decir muy habitualmente que realmente es una estupidez y todo el mundo la dice? Uf, hay algunas, dame un segundo como para pensar. Ya se me ocurrió la primera, pero Hay qué bueno. varias, ¿no? Seguro, seguro. Mira, o sea, definitivamente hay algunas cosas que me frustran del mundo emprendedor y que obviamente somos muy eh, claros de tratar de traer este tipo de temas hacia adelante, ¿no? Hay uno que justo ayer estábamos hablando que es el fake it till you make it, ¿no? De repente hay esta frase no sé, hazlo, o sea, como que fake it, ¿cómo lo traducirías bien la frase? Simúlalo hasta que lo logres, ¿no? Simúlalo hasta que lo logres. Que tiene una parte que me gusta mucho, que es obviamente cuando es la primera vez que estás haciendo una empresa, quizá no sabes bien cómo ser el CEO de una empresa, has leído mucho y tienes como el síndrome del impostor, ¿no? Que no sabes, ¿no? Y pues algo te tiene que dar valor, o sea, como que se cree en ti, esa parte me gusta. Pero esta parte de como que, de que sabes que voy a engañar a alguien, al cliente, al consumidor, a lo que sea, le voy a decir que ya tengo el producto cuando no lo tengo, la verdad es que creo que es una práctica muy negativa y que definitivamente no hemos visto que funcione como debería, ¿no? A la larga creo que tienes que ser responsable como emprendedor de ser claro, de poner las expectativas correctas, ¿no? Y yo creo que te lleva más lejos ser transparente y ser un buen empresario que genera esas relaciones profundas, ¿no? Otra que me parece muy curiosa y que es como que un eco que estamos tratando así de llevar muy seguido a la conversación, es que si tú piensas un poquito como el mundo emprendedor hoy en Latinoamérica, toda la parte que tiene que ver con capital normalmente es como un perfil bien financiero, bancario, que viene quizá incluso de otro tipo de industrias y otro tipo de épocas. Y luego tienes la parte del emprendimiento digital que está pasando, que está hablando oye, necesito hacer una campaña con influencers, oye, voy a hacer algo pagado, necesito estas cosas de programación, estoy usando este stack de tal y tal forma. Y hay un hueco gigante ahí, ¿no? Y entonces yo creo que algo importante para que el ecosistema siga creciendo es que esos dos lados se acerquen, ¿no? Y es de los dos lados, ¿no? Obviamente, como emprendedores más tecnológicos, pues acercarnos a entender realmente cuáles son las partes importantes de entender del mundo financiero, pero también del lado de las fuentes de capital, entender que si no eres capaz de entender cómo se hace un producto Saber cómo digital, funciona. no puedes invertir en eso, ¿no? Entonces, o sea, imagínate un fondo de infraestructura o de energía o de bienes raíces donde nadie en el equipo nunca hubiera hecho un edificio o un proyecto de energía o un proyecto de infraestructura, sería loquísimo, ¿no? Y hoy tienes muchos equipos que están allá afuera tratando de invertir en empresas de tecnología donde nadie en el cuarto ha hecho nunca un producto digital. Es Y grave. veo tu cara. Es grave, es grave, es grave. Claro, claro. Y ahí es donde estamos ahorita, ¿no? Entonces creo que hay mucho que hacer. Creo que el ecosistema emprendedor ha sido un poquito acobijado por muchas cosas que lo ponen como una moda, como algo de chavos, como algo de jóvenes, que es divertido. Y la realidad es que no lo es, no es nada de eso, ¿no? O sea, o sea sí es emocionante, sí, pero nosotros en el portafolio vemos gente de muchísimas edades diferentes, no es algo de jóvenes, no es algo donde estemos jugando, donde estamos tratando de construir negocios. Y sobre todo, también algo que es muy importante a veces como que poner allá afuera es que mucha gente tampoco está emprendiendo 100% por gusto, ¿no? O sea, realmente hay un componente fuerte de tener que emprender por necesidad, de que ves una necesidad en el mercado, ves tus oportunidades profesionales y la única manera en la cual realmente puedes llenar como que lo que estás tratando de hacer es a través de emprender.
Y eso sucede porque necesitamos mucho más desarrollo económico y la única forma de hacerlo es con el emprendimiento, ¿no? Entonces, como que me gustaría también un poco como quitar estas partes de pensamiento de que el corporativo grande está ayudando a los emprendedores que son pequeños, cuando la realidad es que ya empezamos a ver empresas, incluso en nuestro propio portafolio, pues que van en camino a ser más grandes que algunos de estos corporativos, ¿no? Entonces, como que esa idea de que el emprendedor es como algo, o el startup es algo De quitarle delicado y valor, no. pequeño, exacto, al contrario. En todo tu camino que me has estado contando, de pues, primero aquí resolviendo problemas, luego en Mountain View, ¿quién dirías que ha sido tu principal mentor o tu mentor más importante? Uf, creo que ha habido varios. Mucho antes de llegar a Mountain View, y que justo por aquí debe estar el libro, teníamos como que seguíamos muchísimo a Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator, que ahora es nuestro competidor más grande, ¿no? O sea, cuando nos unimos a 500, termina siendo nuestro competidor. Y él, o sea, su historia hizo Viacom, que fue una página que le permitía a gente hacer tiendas en Internet. Se lo vende a Yahoo en la época como del dot-com bubble, saca como 40 millones de dólares y después se pone a hacer justamente pues un vehículo muy similar a nuestra historia para tratar de ayudar a los emprendedores en su comunidad, ¿no? Y que ahora pues ha crecido a ser una cosa increíble. En su primera generación tuvo a Reddit, tuvo a Dropbox, tienen el portafolio Airbnb. Estás hablando de cosas que han crecido muchísimo, ¿no? Entonces, pues eso fue como mucha inspiración. Luego, David Weekley, que fue una de las personas con las que terminamos empezando Mexican VC, pues también fue una persona que nos inspiró muchísimo a entender cómo él veía la comunidad de programadores en Estados Unidos. Y bueno, y de ahí en adelante hemos tenido pues la capacidad de invertir y coinvertir con gente muy capaz, tanto latinoamericana como de Estados Unidos, que pues han sido grandes mentores, ¿no? Uno de ellos, Eric Pérez Grobas, es una de las personas que ha estado muy involucrado, muy cerca de nosotros. Él ahora tiene un fondo que se llama Jaguar. Y también, ¿no? Es una persona con la que hemos podido rebotar pues muchos de los temas que estábamos tratando de lograr y poder encontrar como un punto de vista diverso y bien interesante que nos ha permitido como realmente fortalecer todo lo que estamos haciendo. Un punto de vista desde fuera, ¿no? Y te lo decía hace rato, o sea, muchas veces como que volteo a ver este camino y pienso como, wow, o sea, realmente ha habido un crecimiento muy padre de muchas de estas empresas. En general me atrevería a decir que en todos los indicadores vamos mejor de lo que esperábamos. Y eso ha sido tal cual un juego en equipo, ¿no? De todos los que están dentro de la empresa, los que están alrededor. Ha habido muchísimos jugadores, entonces de repente es como bien difícil como tratar de decir como que, fue esta una cosa o esta una persona. Es más bien como la suma de muchísimo trabajo de muchísima gente. Decía Inma Puig, que es la psicóloga pues, que entrena, bueno, que hace toda la terapia del Barça, de los hermanos Roque y tal, decía que lo peor que puede hacer un proyecto o una empresa es repartir el éxito o adjudicarse parte del éxito. El éxito siempre es de todos, ¿no? Claro. Entonces ahí creo que es mucho lo que estás diciendo tú. O sea, no puedes asignarlo a algo. Dejarías de poner en valor otra cosa que también tiene el mismo valor o más a lo mejor, ¿no? Claro. En ese momento. Y también, ¿sabes? O sea, como que ha habido un buen de momentos y gente en el camino que quizá no tenía ni siquiera por qué ayudarnos y que ha estado ahí como, ¿sabes? Dispuesto o dispuesta a proveer valor y de repente muchas veces sin ningún tipo de retribución o Por amor. atribución, ¿no? Claro. Solo por amor. Eso creo que está muy padre del mundo emprendedor. Y creo que hay cierto. El emprendedor es un poco un romántico todavía. Y ser un romántico, pues hace que otros románticos también se sumen contigo a Claro. esa aventura. Y fíjate que una de las cosas que más me quita el sueño ahorita es que, pues para bien, o sea, realmente muy bien, el ecosistema ha crecido y hemos tenido la capacidad de poner un poco nuestra oferta en un punto bastante diferenciado y creo con muy buen product market fit, que hoy recibimos muchas aplicaciones, ¿no? O sea, hoy recibimos, para este batch que acaba de empezar, que seleccionamos 11 empresas, aplicaron 909 empresas, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de proveer ese tipo de valor, de estar ahí para emprendedores sin nada a cambio y tratar de ayudar, pues empieza a ser limitada por nuestro propio bandwidth, ¿no? Entonces, eso es algo que me frustra mucho, porque de repente llega un correo de alguien que quizás está en una etapa más temprana o en una tesis de inversión en la que no invertiríamos porque quizás no está en de tecnología, y dice, oye, quiero tener una reunión para platicarles mi proyecto, y muchas veces les tenemos que decir que no podemos, ¿no? Y eso me duele muchísimo porque Porque quieres ayudar a todos. porque del otro lado, claro, veo toda la gente que sí nos respondió ese correo y que sí nos ayudó cuando no tenía por qué hacerlo. Y digo, pues tengo una obligación de encontrar más y mejores formas de ayudar que quizá no estén tan limitadas con el tiempo.
un caso, por ejemplo, de nosotros haciendo eso, ahora para nuestra última aplicación, desarrollamos nuestra propia plataforma para, conforme vamos revisando las empresas, poder marcar por qué no están avanzando en el proceso y eso se lo estamos dando de retroalimentación a todas las empresas. La primera vez que lo hacemos Es muy valioso. fue difícil porque, pues, es decir que no en escala y, pues, sí, de una manera muy impersonal, pero por el otro lado con valor. Entonces, pues, ha sido un experimento, creo que salió positivo y vamos a tratar de seguirlo mejorando, pero eso es mucho de lo que como que me quita el sueño ahorita. Al final es que también ustedes son una startup. Entonces, Absolutamente, es el mismo camino, es ir descubriendo por dónde y cubriendo puntos de dolor también claro, propios. claro. También propios. Eso también les pone en valor. Cambiando un poquito de tercio, por dejar un poquito el mundo emprendedor, que bueno, aunque siempre vamos a estar relacionados con él, pero volvamos a lo que me contabas al principio del episodio, de que vivías con tu papá, que tu papá era emprendedor. Es emprendedor. ¿Cómo es vivir con un emprendedor en casa para un hijo ver a su padre que no está en un corporativo, sino que es una persona pues, que está levantando proyectos muchas veces difíciles? ¿Cómo es eso? Pues, digo, ahora lo veo con mucho cariño, obviamente. En su momento es confuso, creo, porque la economía familiar, tanto la economía familiar como el sentimiento de la familia, pues, está muy atada a cómo va esa empresa, ¿no? Y al ser empresas de mucho riesgo y que tienen toda esta parte como de desarrollar productos que no existían y tratar de crecer y otras cosas, pues, puede ir muy bien o puede ir muy mal, ¿no? Entonces, ahora lo veo con mucho cariño y recuerdo, digo, más chiquito, quizá cuando íbamos a recoger a mi papá de la oficina, a veces ya tarde o a veces incluso al día siguiente, que quizás se habían trasnochado terminando algo. Y después me tocó incluso estar en esas situaciones ahí, ¿no? Y justo, digo, como la historia graciosa de cómo empecé a programar es, desde mi punto de vista, muy graciosa y tiene que ver como con toda esa parte, ¿no? Que es que estábamos justo esperando como que mi papá terminara unas cosas y ya era súper tarde y yo estaba con una patineta y había varias personas de la empresa terminando algunas cosas y yo estaba con una patineta de un lado al otro y seguro haciendo ruido y siendo la persona, Sí, la cosa molestando. más molesta de este mundo y de repente alguien muy valiente se atrevió a quitarme, decirme ya, o sea, ya, ven, te enseño a programar, ¿no? Y fue un momento que hoy, pues volteo hacia atrás y pienso, si no hubiera pasado, no sé si hoy estaría haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Pero pues sí, Niño, haz algo útil exacto, y exacto, de lo mínimo pronto sí, deja de ¿eh? distraer, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas ahí muy divertidas. Creo que ahora nos ha tocado ver un poco el inverso, ¿no? Tenemos muchos emprendedores que obviamente ahora están creando su familia y es padrísimo cuando de repente llevan a sus hijos o a la aceleradora o a la empresa y yo lo veo en reuniones, otras cosas y yo me veo tal cual en ellos, ¿no? O sea, es todo un ciclo. Sí, claro, de pronto lo ves desde el otro lado. Claro. Si con el conocimiento que tuvieras hoy, o que tienes hoy, ¿no? De haber visto tantos proyectos, de haber visto tantas cosas, tantos fallos, tantos aciertos, pudieras viajar 20 años atrás en el tiempo, ¿qué le dirías a tu padre? Compra Bitcoin. Compra Bitcoin. No, no sé. O sea, digo, definitivamente creo que, o sea, volteas a ver una serie de cosas. Algo que es padre en ese sentido es que muchas veces como emprendedor tú ves como tu cash flow y obviamente ves que hay como un tiempo en el cual se te van a acabar los recursos y ves una oportunidad de negocio, la cual la ves y dices como, uy, si no lo hago yo ahorita, alguien más va a llegar a llenarlo. Y la verdad es que eso nunca pasa. Ninguna, o sea, como que ambas cosas son una construcción, pues, de tu contexto, ya sea tu cash flow y los recursos que tienes, o simplemente como una pelea contra el tiempo. Pero incluso me recuerda mucho esta frase de que los startups no se matan unos a otros, sino que siempre mueren por suicidio, ¿no? Entonces, o sea, yo volteo a ver muchas de las cosas que mi papá estaba haciendo en el 2000, hoy siguen siendo relevantes, igual de relevantes, ¿no? Entonces yo vea, o sea, quizá una de las cosas que pensaría, y lo pienso con mis propios proyectos también, ¿no? Entonces yo pensaría muchas veces ahí como, oye, ¿cómo te quitas un poquito la presión de que tiene que ser en los próximos 2 semanas? Pues realmente construyes una infraestructura que te permita aguantar 5 o 10 años, ¿no? Porque, o sea, lo pienso y un poquito, las primeras cosas que mi papá hacía en esa época tenían que ver con las primeras cosas de e-commerce del país. Y hoy sigue el e-commerce apenas terminando ¿no? de explotar y ha sido toda una industria donde alrededor, obviamente, hay miles de cosas, ¿no? Otra cosa que estaban haciendo era como generación de contenido en línea, ¿no? O sea, poder tener algo así como un WordPress en esa época.
Y luego yo pienso como en el 2010 yo estaba haciendo cosas que tenían que ver con e-commerce, que tenían que ver con contenido, y hoy 2018 estamos invirtiendo en contenido, en cosas que Por tienen que ver con supuesto, contenido y que por tienen que ver con supuesto. e-commerce, ¿no? Entonces, creo que muchas veces, y digo, qué padre que ahora lo estoy verbalizando, porque incluso escucharme a mí mismo ahorita decir esto como que me ayuda, pero es que como emprendedor de verdad te da ese miedo de que dices, oye, si no lo logro en los próximos 5 meses, alguien va a llegar y capturar esta oportunidad. La realidad es que no, la realidad es que no. O sea, un negocio bien ejecutado, con el equipo correcto, etcétera, siempre va a encontrar el camino para llegar a algo, ¿no? Y oportunidades de negocio siempre van a existir, seguir existiendo. Entonces, creo que muchas veces como que estás emprendiendo así. Y tienes una presión que no necesitas. Ya tienes muchas presiones que si necesitas, Claro. no te pongas una más, ¿no? Sí. No te pongas una más. Para emprender hay que tener un equilibrio importante no solo a nivel tiempo, sino también a nivel físico, a nivel mental. He escuchado en algún momento que tú te llegaste a desequilibrar en ese aspecto y empezaste a tener una vida, pues, fumabas, ¿no? Comías mal, no dormías. ¿En qué momento te das cuenta de que eso no puede seguir así y tienes que parar y tienes que darte la vuelta y tienes que cambiar? Y es un poco extraño como que pensarlo. O sea, como tanto en la universidad como un poquito saliendo de la universidad, como que yo estaba en este humor un poquito de tratar de optimizar hacia lo que estaba tratando de hacer en ese momento, que era aprender a programar muy bien, ¿no? Y después a tratar de generar negocios en internet y después hacia el fondo. Y en todo momento como que, o sea, eran noches largas, o sea, era dormir 3 4 horas al día, porque estaba, o sea, trabajaba a tiempo completo para una startup en Estados Unidos mi último semestre, al mismo tiempo que tenía un semestre completo de carga de la universidad, ¿no? En México, o sea, ni siquiera en el mismo país, es una locura. Y luego lo mismo emprendiendo y lo mismo haciendo otras cosas. Y también me gustaba mucho aprender a programar. Te decía que iba como a este Hacker Dojo y siempre como que en las noches tenía un side project. Claro, y a veces también temas de videojuegos. Y entonces me echaba desveladas. Nunca había entendido como la correlación que lo que pones en tu cuerpo, pues al final del día es lo que hace tu cuerpo hasta cierto punto. Para mí era lo mismo comer pizza que una ensalada, ¿no? Entonces, obviamente en los eventos había pizza, ahora lo más fácil de pedir, lo más barato, y pues comía pizza, ¿no? Y también fumaba, ¿no? Entonces, y fumaba mucho, fumaba una cajetilla al día. Entonces, como que nunca supe en qué momento como que se fuese a descontrol un poquito, pero sí hacia finales del 2010, 2011 que estaba haciendo el fondo, pues llegué a pesar más de 100 kilos, fumaba una cajetilla al día, dormía poco. Y como que en mi mente estaba como que, o sea, es más importante lograr el éxito de esto que estoy tratando de empezar que cuidarme o otras cosas, ¿no? Y fue cuando nos unimos a 500 y que, o sea, como que durante Mexican VC no teníamos suficientes recursos como para pagarnos un salario. Entonces estábamos viviendo de algunas otras. Yo estaba personalmente viviendo de unas aplicaciones que había puesto en el App Store y que me daban un poquitito de dinero para como que poder pagar los gastos básicos. Y de repente cuando fue ese primer momento donde fue como, ah, ya somos parte de algo más grande, tenemos un salario que al menos pues cubre un poquito la tranquilidad de ese lado, como que de repente hubo un momento donde dije como, ay, pues quizá debería empezar como a preocuparme por mí mismo, ¿no? Y eso muy rápido se catalizó a muchas cosas. O sea, empecé a medir cuántos cigarros había fumado esa semana y tratar de empezar una manera de tratar de disminuirlo. Grafiqué, hice como unos estimados y, o sea, los 10 años que fumé, fumé como 30,000 cigarros. Y luego pensaba como, bueno, ¿por qué lo hago? ¿No? Y tenía que ver con desestresarme o pensar otras cosas. Y de repente empecé a tratar de comer saludable para también tratar de bajar de peso. Y empecé a como que empezar a tratar de buscar un ejercicio que me funcionara, porque me gustaba mucho la bicicleta, pero cada vez que viajo, pues no puedo viajar con la bici, entonces como que perdí el ritmo. Y de repente encontré el correr. Y algo hizo clic en mi mente que era, correr 1 kilómetro me toma 6 minutos, fumar un cigarro me toma 6 minutos. En los dos me despejo, en los dos pienso, en los dos me desestreso. Entonces empecé a tratar de correr 1 kilómetro más cada día como cada semana Sí. y bajarle un cigarro a la semana, ¿no? Entonces empecé a ver esas dos gráficas cambiar, empecé a comer saludable, empecé a bajar de peso y pues ahora eso fue hace ya casi 5 años. Mi plan es correr 30,000 kilómetros, llevo como 4,000, 5,000. Me va a tomar el resto de mi vida probablemente correr esos otros 25,000 kilómetros, pero es una meta personal y es una manera como de repagarle el daño que le hice a mi cuerpo. Bajé, hoy peso 79 kilos en vez de 100. Todavía creo que tengo que bajar un poco más, es cada vez más difícil.
incluso mantenerse llega a ser un reto, pero bueno, y no he fumado en varios años, ¿no? Entonces, ha sido como toda una transformación. Hay gente que ve fotos y me dice como, ay, cambiaste totalmente y tienes más energía y otras cosas. Y la última que termina de hacer clic ahí y que, digo, es hiper interesante, es que, o sea, todas esas cosas son importantes y ahorita la que estoy tratando de dominar y me está cambiando la vida es el dormir. O sea, como que no sé cómo es que no tenemos una conciencia más fuerte de lo que dormir 8 horas te da un superpoder. O sea, lees una y otra vez, o sea, no dormir o dormir menos de 4 horas es como al día siguiente como si te hubieras tomado 3 cervezas, ¿no? Y nunca dejarías como, o sea, nunca dejarías que un empleado de tu equipo o alguien con quien estás colaborando llegara a las 9 de la mañana con 3 cervezas encima, ¿no? Sí. Y sin embargo, llega alguien y dice como, uy, no, me desvelé trabajando y dices, ah, Qué bien, bravo, qué ¿no? bien. Qué bueno que lo Qué hiciste. bueno eres, qué sacrificado. Exacto, ¿no? Y la realidad es que creo que para el negocio nada que ver, A ¿no? largo plazo lo estás matando. Y creo que pasa mucho en el mundo de la programación porque creo que mucha gente trata de ser heroica, ¿no? O sea, como que ser quien trajo ese y glorificamos algunos de estos proyectos y algunas de estas tareas difíciles, ¿no? Ya logré hacer esto. Y pues la realidad es que, pues quizás si hubieras dormido bien y tuvieras como una buena alimentación, quizás hubieras llegado y hubiera sido algo Sí, hace una obvio, semana lo ¿no? hubieras terminado, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso. Evidentemente, todavía hay muchos emprendedores del portafolio que están más en la etapa como yo estaba al principio del fondo. Y pues siempre les trato de recordar este tipo de cosas. También es una cosa de ciclos, ¿no? O sea, seguramente si el día de mañana trato de empezar otra cosa o incluso en los siguientes fondos que de repente nos tocará otra vez, seguro habrá momentos donde una vez más pues, descuide un poquito algunas otras cosas, pero sí me da muchísimo miedo llegar a estar en el mismo punto donde estaba a finales de ese 2011, 2012, que estaba pues siendo otra persona, ¿no? O sea, realmente. O sea, lo importante es marcar una línea en medio y no estar mucho tiempo ni en uno de los lados, ni en el otro tampoco, ¿no? Por O sea, supuesto. tampoco te puedes volver nada más que te preocupes por ser gerencia y tal y dejes de producir, ¿no? O sea, Claro, no, tienes que buscar ese absolutamente. equilibrio, O, esa o que línea en hay una medio. oportunidad increíble de ir a conocer a una persona padrísima y digas, no, no puedo porque no, si no, no Sí, dormiría si no ocho duermo 8 horas, horas, ¿no? me O dormí sea, 7. claro, claro, sí. Tienes que buscar ese equilibrio. Pero sí, sí, o sea, como que una de las cosas más que menos se hablan en el ecosistema emprendedor es que todo el tiempo estás hablando de quiero levantar capital, quiero contratar a más gente, quiero esta oportunidad de negocio, mira el business model Canvas, de esto, de aquello, lo que sea. Y muy pocas veces se habla, o sea, la abstracción de la empresa sí es la oferta de valor que le estás dando al cliente, sí el producto es el mecanismo como realizas esa propuesta de valor. Lo más importante que todo eso es el motor que genera eso, ¿no? Y ese motor son las personas que están ahí, son los socios que están, es la comunicación que existe en la cultura y últimamente eres tú, ¿no? O la suma de varios tus. Sube varios tus. Si esos tus no están bien, la empresa no va a funcionar. Claro, por supuesto. Está claro. En algún momento de tu carrera hubo un fracaso que en su momento pareció el fin del mundo y que luego no lo fue. Claro. ¿Cuál fue? Es que son muchos, ¿no? O sea, como que cada uno de los ciclos en los que he estado involucrado han tenido una serie de fracasos y que lo bonito es que cada vez ha sido con más dinero, con más usuarios, con más responsabilidades y que nos han permitido tener esa, como bueno, pues no pasa nada, al final seguimos vivos y hagamos lo que sigue, ¿no? O sea, en esa primera década, de esos primeros 2000 a 2010, estuve involucrado con hacer un foro en internet que tuvo muchos usuarios. Últimamente eso fracasa porque tratamos de convertir el mejor contenido de ese foro en una revista impresa, totalmente en contra del trend, y yendo, o sea, lo que sabíamos hacer era cosas en internet, no en el mundo físico. Aprendimos mucho. Después estuve involucrado con hacer una red social profesional en Latinoamérica que se llamaba Tiquía, y pues hicimos un buen producto desde mi punto de vista, pero nunca terminamos realmente de tener la atracción y los recursos para tener esa atracción para poderlo monetizar y se nos acaban los recursos. Estuve involucrado en Estados Unidos en una startup que sigue existiendo, que se llama Innovation Games, pero en su momento hicimos dos productos que creo que también aprendimos mucho de no haber logrado lo que queríamos exactamente. Y luego, pues en el primer fondo tuvimos 5 empresas que han fracasado. No fue hasta este año que empieza a ser más claro que tanto Yome como Conectaban, o quizá en los últimos años. Eh, Todo el proceso que hemos hecho en el fondo ha tenido, o sea, estos 7 años han tenido algunos éxitos, pero muchísimos fracasos. Y sí, tal cual es como lo acabas de describir. El día que está a punto de suceder o sucede finalmente ese fracaso, tú crees que es el fin del mundo, pero pues me recuerda mucho como dicen los cómicos de stand-up comedy, ¿no? Que cuando haces como un show malísimo donde nadie se ríe,
no importa, al día siguiente despiertas y es un día nuevo, ¿no? Y es lo mismo. Y te puedes reír de ese show que hiciste. Y sabes, una de las cosas que más como que creo que se nos olvida es que realmente lo más importante de toda esa experiencia va a ser lo que aprendiste de ese fracaso. Y lo vas a poder monetizar en tu siguiente... tú te lo llevas. O sea, tú le exprimes todo ese conocimiento al fracaso y te lo llevas a todo lo que hagas en el futuro. Y entonces yo definitivamente creo que, o sea, el fracaso para mí no existe. Más bien lo que existen son experiencias donde a veces llegamos a la meta y a veces no. Pero pues de todas formas saliste a la batalla y te hiciste más fuerte. Descubriste una forma de no hacerlo. Claro, mira, te voy a dar un ejemplo bien claro de este tipo de cosas, de cómo es un cambio de mentalidad, donde pues depende quién quieres ser, ¿no? Digamos que estás levantando dinero para una empresa, para un fondo, para lo que sea, ¿no? Y entonces obviamente vas a ir a ver a muchísima gente, ¿eh? Vas a tocar muchas puertas y solo un grupo pequeño te va a decir que sí, ¿no? Entonces tú podrías ver cada una de las relaciones donde te dijeron que no como un fracaso, porque no lograste tu objetivo. Pero si de repente cambias el switch y dices como, oye, le dediqué un cierto tiempo para ir a conocer a esta persona, poderle presentar mi proyecto, y quizá me dijo que no a esto, pero ahora nos conocemos, ¿no? Y ahora puedo mandarle dentro de 3 meses o 6 meses un correo, puedo invitarlo a comer, quizá ya conozco más de por qué sí o por qué no le interesan ciertas cosas. Si encuentro otra cosa interesante, puedo ir con esta entidad, ya sea una empresa, ya sea un fondo, ya sea lo que sea, ¿no? Entonces creo que muchas veces lo ves como que, uy, no, estoy súper presionado, no sé si me van a decir que sí o que no. Pero pues si lo piensas como que tienes garantizado que si vas de buenas y haces un buen trabajo y llegas a tiempo y no eres ni grosero ni nada, Se queda bien. pues tocaste una puerta que se abrió y que ahora tienes una relación, ¿no? Entonces, para el último fondo que levantamos en mi CRM, yo tengo como 1000 interacciones que tuvimos, ¿no? Terminamos como con veintitantos inversionistas. Y entonces yo podría verlo como, uy, no, pues fracasé 975 veces, ¿no? Y la realidad es que no, lo veo como que tuve éxito 1000 veces, porque ahora conozco a 1000 entidades nuevas que están, que pues ya tengo una manera de contactarlos, les puedo mantener informados de lo que estamos haciendo. Y claro, ¿no? O sea, si quizá hoy dijeron que no, tú no sabes, ¿no? En el futuro quizá estoy haciendo otra cosa en otra industria, o quizá tenemos un proyecto que sea es súper buen fit, o lo que sea. Entonces, lo mismo pasa con los proyectos, ¿no? O sea, igual y tú intentas 3 startups y en ninguno de los tres logras exactamente lo que querías. Cada uno de ellos te abrió la puerta a un sinfín de relaciones, de experiencias, de lecciones aprendidas, de todo, ¿no? Todo suma muchísimo. Claro. Yo creo que lo único que deberías de tratar de tener mucho cuidado es de no endeudarte personalmente. Y para eso existimos entidades como nosotros que podemos absorber ese riesgo, lo diversificamos con un portafolio, porque sí conozco emprendedores que después de un emprendimiento han tenido con deudas a veces 3, 5, 7 años para poder salir del hueco que cavaron. Entonces yo siempre les digo, mientras no estés cavando un hueco personalmente del cual tú seas liable, pues realmente estás aprendiendo gratis en el dinero de alguien más o en la oportunidad de alguien más y pues vamos, ¿no? Ya sea el de la empresa, el del cliente, el de un inversionista, el de un préstamo, o sea, pero al final del día, a menos de que estés tú metiéndote en una situación que a veces sucede y ahí sí hay que tener muchísimo cuidado, es súper peligroso y les recomendaría nunca hacerlo. Yo sé que a veces suena tentador decir, bueno, la empresa podría vivir un mes más y pido yo un préstamo personal. Uf, prefiero no cobrar un salario, como lo hicimos en el fondo, y encontrar una manera de subsistir personalmente que realmente adquirir una deuda que sí es pesada. Es un buen consejo. Es un buen consejo que hay que tener en cuenta. Em, si solo tuvieras 30 minutos al día para dedicar a tu proyecto, ¿en qué te enfocarías? ¿En qué debería enfocarse una persona que solo tiene un poco de tiempo al día para dedicarse al proyecto? Pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Si tienes 30 minutos o 24 horas, yo creo que tienes que ser muy cuidadoso con cómo inviertes tus recursos, ¿no? Regresamos a lo mismo. O sea, al tú hacer una pregunta de ese estilo, estás limitando un recurso, que es pues, la situación normal de cualquier empresa, ¿no? Tienes recursos limitados. Y pues obviamente la respuesta tendría que ser a lo más importante, ¿no? Y lo más importante va a ir cambiando dependiendo de la etapa. Si no tienes claro qué es lo que estás tratando de entregarle al mercado, creo que lo más importante sería clarificar eso, lo cual puede ser pasar tiempo con clientes, puede ser tratar de conocer a personas en la industria que quizá tengan más experiencia que tú y validar realmente lo que estás tratando de lograr, ¿no? Una vez si tienes eso claro, o sea, si ya dentro de ti nace yo estoy seguro, o sea, estoy seguro de que el mercado, el cliente quiere esto o aquello, pues lo siguiente que necesitas es un buen mecanismo para darle eso. Muchas veces la limitante que muchas personas que seguro vean este video tienen o escuchen este podcast
No es tanto el dinero los recursos o el tiempo, o sea, esos 30 minutos, sino muchas veces es como un desconocimiento de cómo hacer un producto digital, ¿no? Un producto que se puede entregar a través de las maneras en las que queremos. O sea, ahí pues lo que te toca es o tienes que asociarte con alguien que lo tenga o tienes que aprender a hacerlo. Plataformas como Platzi y muchas otras te pueden ayudar a muy rápido aprender. Creo que muchos, o sea, estoy seguro que tú has vivido la experiencia por años de tener que googlear, oye, ¿cómo hago esto? Montarte ahí Todos los algo días, hechizo. todos Claro, los ¿no? días. Y entonces, pues entrar en ese loop, ¿no? Y un poquito como que a veces hay una presión de decir, como es que quiero el producto, lo quiero ayer, y es como no tengo 10,000 horas para aprender a programar, ¿no? Bueno, pues sí, pero si le dedicas 2, ya nada más te van a faltar 9,998, ¿no? Y si por el otro lado te sientas 2 horas a decir no puedo, pues no estás más cerca, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, si solo tienes 30 minutos, te recomendaría muchísimo tratar de usar herramientas que ya existan, como landing pages, como anuncios, como otras cosas. Hay muchas maneras en las cuales puedes cobrar, ¿no? Puedes tener un Shopify, puedes tener miles de otras cosas y realmente poner un producto allá afuera lo más rápido posible. Empezar a captar información lo más rápido posible. Exacto, exacto. Y ya que tengas el ciclo completo, donde tengas, ¿sabes qué? O sea, si tienes 30 minutos y ya tienes claro qué es lo que quieres hacer, consigue un cliente, ¿no? Y ya después vamos o sea, es pasar de 0 a 1, de 1 a 2, etcétera, hasta que llegues a 100. Entonces podemos pensar cómo pasamos de 100 a 1000, ¿no? Pero bueno. Y ya por último, pues si ya tuvieras esas dos cosas, lo siguiente que tienes que hacer es encontrar cómo le haces para que no sean 30 minutos, sino que puedas tener 24 horas al Ya día. ya el recurso del tiempo tienes que irlo ampliando. Exacto, y eso puede ser renunciar a tu trabajo, conseguir un capital de alguien para poder estar a tiempo completo, etcétera. Entonces, creo que es todo un proceso interesante. Te puedo compartir una experiencia bien padre que viví, o sea, no son 30 minutos, pero son 4 horas. Em, una de las cosas que sucedió cuando me mudé a Estados Unidos es que yo había estado con estos proyectos como de 1 o 2 semanas que a veces surgían y pues nos daban una buena lana, o sea, a veces en una semana nos podíamos ganar más de lo que a veces ganábamos en varios meses de trabajo si estuviéramos trabajando más como un trabajo estable. Sí. Y entonces para mí no era ajeno tratar de hacer esos picos y pues lo hacíamos, ¿sabes? Tomando Red Bull, fumando, no durmiendo, encerrados, lo que sea. Y cuando llegué a Estados Unidos, había un personaje que se llama Progrium, se llama Jeff Lindsay, trabajó en Twilio muy temprano, ahora hace música y hace videojuegos indie bien padre. Y él tenía esta onda de juntarse en el hackathon, en el hackerspace que te decía, y hacer hackathons de 4 horas. Pero estas 4 horas, él decía, tienes que llegar con una idea clara de lo que vas a hacer, y en 4 horas vas a presentarlo como un producto terminado que un usuario puede finalmente utilizar. Tienes 4 horas. 4 horas. Y yo era como que no hay forma, o sea, estos están locos, ¿no? Fui a uno y lo hacía una vez a la semana. O sea, imagínate. Fui a uno y él tomó una herramienta que era una librería de Ruby que te permitía transformar tiempo de un formato a otro. Y tiempos para los programadores es bien difícil. O sea, time zones, tienes diferentes formatos, pásalo de esto a aquello, es muy difícil. Y esta librería, que ha sido hecha por muchas personas por muchos años, pues es muy buena, pero solo funciona en Ruby. Entonces él hizo un grapper para hacer como una API de eso, lo presentó al final y hoy todavía hay sistemas que dependen de esa API que él hizo ese día, ¿no? En Es una 4 locura, horas. en 4 horas. De la misma manera hizo varias cosas como Postbin. Y hay varios proyectos que él hizo de ese estilo que hoy siguen siendo como importantes en algún lado de la industria, ¿no? Y entonces yo le pregunté al final de ese día, oye, ¿cómo le hiciste, no? O sea, para tener esta disciplina de poder hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Y me dijo, mira, pues lo que yo hice fue ponerme esto, tratar de hacer uno al día por mucho tiempo. Entonces yo me eché como 6 meses de tratar de estar haciendo un proyectito de 4 horas al día. Obviamente había días que o no lo hacía o no me salía o lo que sea. Pero a la larga terminaron saliendo cosas bien padres de ahí. Digo, nada así hiper famoso, pero me puse en ese loop de tratar de estar pensando. Y al final, hoy, pues puedo contar varias anécdotas que por haber aprendido eso, luego en otros momentos que surgió una idea, pudimos como rápido decir, oye, pues sabes qué, móntate algo rápido, yo ya sé, puedo hacer el deploy aquí, ya tengo cómo configurar el servidor rápido, conozco muy bien estas herramientas y lanzar algo y ver el resultado de un cliente, ¿no? A veces te pierdes mucho tiempo en otras cosas que son menos importantes y si te enfocas en lo importante, lo puedes sacar. Claro. Entonces, una cosa que podría hacer alguien como un reto personal es decir, ¿qué pasa si me siento una vez a la semana 4 horas a tratar de hacer ese como negocio que tengo en 4 horas, ¿no? O sea, es que había pensado en hacer un sitio con muy buen diseño, con esto y esto y esto, y que quiero que automático esto. ¿Qué pasa si haces un Google Form, ¿no? Y compras un dominio, pones el Google Form, pones anuncios,
y tratas de que para el día de mañana tengas 5 correos y puedas agendar reuniones con potenciales clientes, ¿no? O sea, ¿Qué tardas en hacer eso? nada, ¿no? O sea, una tarde, claro. Eso está padre. Yo creo que lo voy a probar. Yo creo que lo voy a probar. Sí. Está Muchas muy veces bien. tratamos de pasar de cero al producto perfecto que tenemos en mente, ¿no? Y la realidad es que pues, ese camino es muy difícil, necesita mucho capital y necesita muchos expertos. Pero si puedes redefinir tu producto ideal como una versión mucho más sencilla, y muchas veces hablamos del MVP, landings y otras cosas y lo vemos como un checklist. No lo podemos ver como que ya acabé, lo tenemos que ver más bien como que lo hice para usarlo y que me dé esa... Exacto, y sacarle conocimiento. Está muy bien. ¿Qué cosa tu cerebro te obliga a hacer constantemente y tienes que resistirte con todas tus fuerzas? Uf, preocuparme todo el tiempo, ¿no? Parte de lo que ha sido un camino de correr, bajar de peso y otras cosas, también le he agregado un poquito de meditación. En parte me ha ayudado mucho de ese lado. Pero sí, definitivamente hay esta frase en inglés que dice, Only the paranoid survive. Y yo me ubico perfectamente ahí, ¿no? O sea, yo todos los días me despierto y pienso como en las empresas del portafolio, en la estrategia que estamos haciendo, en los macroeconomics, hay miles de cosas que me preocupan y me estresan, ¿no? Entonces, definitivamente, y muchas de ellas son demonios internos que tienes que son total y completamente falsos. Entonces, un poquito regresando a lo del fracaso, pues sí tengo que hacer un esfuerzo bien consciente todo el tiempo de decir, oye, ¿sabes qué? Todas esas cosas no las controlo. ¿Cómo me enfoco en lo que sí controlo? ¿Cómo me enfoco mucho en el hoy? ¿No? O sea, como que creo que muchas veces estás pensando como, uy, y si esto que hago es súper exitoso, ¿cómo voy a poder manejar el volumen de clientes? Y es como, a ver, tranquilo. Primero que nada, muy poco probable que eso suceda, pero si te metes en ese problema, vas a tener entonces la oportunidad de resolverlo. Happy problem. Happy problem, ¿no? Y lo mismo del otro lado, ¿no? O sea, si piensas en el worst case escenario, nos vamos a quedar sin dinero, todo va a estar en fuego, el cliente o quien sea se va a enojar. Bueno, pues cuando llegue ese momento, lo resolvemos, ¿no? Entonces, otra frase que me recuerda mucho, que me da risa y que siempre lo pienso como de una manera muy visual, porque es una frase que me da muy visual, que es, ya nos quitaremos los zapatos cuando lleguemos al río, ¿no? Obviamente si vas en una caminata, si vas recorriendo con una corrida, pues no te vas a quitar hoy los tenis porque dentro de 1 kilómetro hay un río, ¿no? Pues los vas a quitar ya que estés ahí. Sí, sí, me voy a preocupar de ahí. A ver cómo me voy a quitar el zapato cuando llegue. Oye, pues, Claro, cuando claro, llegues ya claro. veremos, ¿no? Exacto, Ya ¿no? cruzaremos ese puente. Sí. Cuando estás en un momento de máxima preocupación o incluso de frustración, de desmotivación, que te apagas, ¿qué haces para volver a encontrar el camino o para volver a encontrar esa guía? Uf, yo creo que son muchas cosas, o sea, hay diferentes momentos, ¿no? De ese estilo. En los peores, 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 yo creo que, digo, tengo la fortuna de haber ido construyendo a lo largo de estos años un equipo muy robusto de gente con la que llevamos ya trabajando mucho tiempo, también con emprendedores e inversionistas del fondo que llevan mucho tiempo. Entonces, si las cosas se ponen muy difíciles, mi primera reacción es acudir a ellos, ¿no? Son pues, realmente los aliados más fuertes que vamos a tener ante cualquier problema que podamos tener enfrente. Y de repente, muchas veces el sentimiento o lo que yo he notado es que la reacción natural que tienes es lo contrario. Tratas de estar solo, tratas de huir un poco, tratas de encontrar a veces en alguna actividad de catarsis como tranquilidad, ¿no? Algunos quise salir de fiesta, quizá para mí a veces podría ser correr, ¿no? Pero creo que voltearlo y decir quiero estar con la gente pues realmente, y comunicar esa misma preocupación, pues me va a permitir que trabajemos en conjunto para resolverla. Esa es una, que es cuando realmente son problemas reales y te sientes como atacado, ¿no? Hasta cierto punto, o te sientes en esa situación de decir, oye, me tengo que preparar para la guerra, pues, ok, si va a haber guerra, pues hay que juntar a las tropas, ¿no? Este, pero ese es un tipo, ¿no? El otro tipo que es más peligroso aún es en el momento en el que te sientes cansado, sin energía, un poquito como frustrado de que las cosas que has intentado no han salido y que realmente dices como, oye, ¿cómo le hago para mañana despertarme y subirme a ese avión o subirme a ese escenario o poner esto en Twitter o atreverme a decirle al mundo, vengan que vamos a hacer más de esto, ¿no? O vengan ¿Cómo sigo que se va a poner con bueno. las ganas mañana cuando hoy no me ha salido, ¿no? Exacto, y eso creo que es algo que le pasa a todos, ¿no? O sea, tienes una agenda que se va complicando, tienes un correo que nunca deja de llegar, tienes una serie de cosas
Y ahí sí, pues la recomendación es que si te sientes así, le bajes un poquito al ritmo. Creo que hay muchos sensores a lo largo del camino. Hay este término de estar burnt out, ¿no? Que es como que ya te cansó el día a día, ya no quieres ir a la oficina, no quieres ver a la persona, este reto que has tenido enfrente por meses y no le has logrado avanzar. Y entonces ahí lo que tienes que hacerte bueno es en identificar dentro de ti los sentimientos que van pasando antes de eso, para que no llegues ahí, ¿no? Entonces, ser muy delicado de que si de repente alguien en tu equipo o tú mismo dices, oye, ¿sabes qué? No sabes cuánto se me antojaría tomarme los próximos 2 días, estar tranquilo, leer un buen libro, jugar videojuegos, darme un break, apagarme mentalmente. La respuesta debe ser adelante, ¿no? Y si lo piensas, o sea, no hay ninguna entrega, no hay ningún cliente, no hay nada que sea más importante que el equipo esté comprometido, que esté al 100. Y si alguien se siente en esa necesidad de decir, oye, ¿sabes qué? Necesito un break, tómatelo. Y uno mismo, ¿no? También atreverse a dárselo a uno mismo. Claro. Sí, lo que vamos a dar a los demás, también atrevernos a dárnoslo para nosotros. Sí, ha habido varios momentos donde y te sientes bien culpable, ¿no? O sea, sobre todo si te lo tomas todo tú y tu equipo no, donde de repente, o sea, yo he vivido en este proyecto y en proyectos anteriores de estar aquí viendo una serie en pijama, cuando sé que mi equipo está en algo importante, que está retador, etcétera, y no me siento mal, ¿no? Porque, o sea, si del otro lado iba a estar yo allá de malas, enojado, No iba a cansado, sumar nada. iba a regresar aquí peor, put, ¿para qué, no? Ajá, sí. Claro, si estoy es para sumar, si no, no vamos Claro, a y conseguir lo nada. mismo, o sea, es difícil tomárselo uno mismo, es difícil decirle a un socio o a un compañero o a alguien del equipo también que lo haga, ¿no? O sea, como, oye, el día que tenemos este evento súper importante, fíjate que va a estar aquí mi familia, me gustaría irme de paseo. ¿Dices que sí o que no? La respuesta, desde mi punto de vista, culturalmente, tiene que ser sí. O sea, Sí. ya veremos cómo le hacemos los demás, ¿no? Sí, Sí. siempre que eso no caiga en el abuso, sí. Claro, claro, claro. No, o sea, obviamente si eso pasa cada viernes, de repente va a ser muy obvio, ¿no? Pero el caso que yo te diría es que el inverso, o sea, los emprendedores normalmente, al contrario, trabajamos sábados, trabajamos domingos, estamos estresados. Prioridad es tu proyecto, siempre. Exacto, exacto. Entonces, o sea, obviamente este mensaje escúchenlo el que está en esa situación. Sí, no se aproveche, no se Claro, aproveche. claro, claro, claro. Ya para ir cerrando, a mí hay una pregunta que me gusta hacer mucho en todos los episodios, porque me encanta leer, creo que a ti también, porque veo aquí un montón de libros y además muchos los compartimos. Claro. ¿Qué libro recomendarías a la audiencia? ¿Cuál has regalado más? ¿Cuál es el que más vuelves a leer cuando necesitas consejo interior? ¿Qué libro dirías? Uf, tengo tantos y de hecho, o sea, digo, si buscan en YouTube, estamos haciendo reviews. Antes los hacía de 3 a 5 minutos, ahora lo estamos haciendo como de 30 a 40, un formato de este estilo, pero de un libro en específico. Ok. Y pues la verdad es que depende mucho de la situación en la que está alguien y los libros que más he regalado, como Difficult Conversations, pues normalmente se los doy a personas que sé que están en ese punto, ¿no? Si fuera como que un libro a veces quizá un poco más genérico o simplemente como de inspiración, definitivamente el de Hackers and Painters de Paul Graham, que fue el que me inspiró hace muchos años a entrarle a este mundo. Creo que es un buen libro. Habla de programación, aunque no sepan programar, se los recomiendo. Él mismo como que trata de dar mucha como preámbulo de qué es de lo que va a hablar en esos momentos. Los demás son pequeños ensayos, entonces también lo compras y te lo lees. Ese es un libro que de verdad es muy bueno, me gusta mucho. En el tema como de toda la parte como de mi transformación personal, justo acabo de leer uno que se llama, que lo tenía justo ahí, que es Own the Day, Own Your Life. Está padre porque te habla como de tu día, exacto. Te habla como de tu día y así en la mañana, cómo te despiertas, cómo desayunas, cómo, o sea, todo el día, cada una de las cosas. Son pequeñas cositas que te pueden ayudar a que, ¿sabes? Si Cambies logras, dinámicas. exacto, realmente si logras que tu despertar sea mejor y tu desayuno sea mejor y tu meditación y tú en el trabajo y otras cosas, a la larga, si le logras sacar 3 hábitos que te termines poniendo pequeñitos en el día, pero que te hagan tener mejores hábitos, casi que pues, se pagó el tiempo y el dinero del libro, entonces está bueno, me hubiera gustado leerlo más temprano en mi transformación. Eso está bien, lo pondremos en las notas del episodio para que la gente lo pueda comprar en Amazon. Por supuesto. Y por último, Santiago, ¿qué es para ti un héroe en el mundo del emprendimiento, en tu mundo? ¿Qué es un héroe? Uf, yo creo que a lo que aspiro
y veo a muchas otras personas tratando de llegar ahí, es una suma de como dos partes a ese héroe, ¿no? Uno es el ser capaz de inspirar a muchas otras personas con lo que está haciendo, ¿no? Ya sea, o sea, veo a founders de varias empresas de nuestro portafolio, no sé, pienso en Manolo Díaz de Yogome, ¿no? O en David de Confío y muchos otros, y creo que inspiran dentro de su empresa y a todo el ecosistema de una manera padrísima, y en mi mente por eso son un poquito como esos héroes que te decía un poco al principio, ¿no? O sea, no era solo el acceso a capital, también había unos temas culturales que no nos hacían que el emprender fuera una cosa obvia, o con una serie de caminitos por los que pudiéramos como decir, bueno, pues por aquí es, ¿no? Y cada uno de ellos ha ido como que abriendo brecha y nos permiten ese tema de inspiración, ¿no? Y el otro, que es muy similar, pero radicalmente diferente, es no inspirar, sino también como que habilitar, ¿no? Y ahí hay mentores, hay fondos, hay instituciones, hay diferentes personas que han sido muy buenos en encontrar cómo proveerle valor. O sea, la inspiración ni siquiera necesitas conocer a la persona para que te inspire, ¿no? Y en este otro sí. Y entonces hay muchos héroes que, a diferencia de estos que quizás estén en el spotlight, quizás son personas que pues, sus nombres no salen en las revistas, que quizás no están, ya sabes, hiper reconocidos por todo el mundo, pero que con el trabajo que han hecho dentro de esa empresa, a veces como inversionistas ángeles, a veces en el board, a veces siendo como que el coach o mentor de alguien, pues han realmente movido hacia adelante todo el ecosistema, ¿no? Entonces, creo que hay esos dos en mi mente de tipos de héroes, y son muy diferentes, ¿no? Santiago, muchas gracias. No, gracias a ustedes, estuvo Pues, divertidísima la charla. que estés muy bien. Gracias.